la mujer que durante años pareció intocable. Hoy está rodeada de preguntas que jamás quiso responder, y lo más inquietante no fue el final de su imperio mediático, fue el silencio de su propio hijo. Un silencio que, según algunos cercanos, escondía heridas mucho más profundas de lo que el público imaginaba. Durante décadas, Cristina Saralegui fue una reina absoluta de la televisión latina. Su voz dominaba las noches. Su presencia imponía respeto. Políticos, actores y estrellas musicales pasaban por su programa buscando aprobación, exposición o perdón. Ella decidía quién brillaba y quién desaparecía. Y mientras millones la admiraban frente a las cámaras, detrás del escenario empezaba a crecer una historia mucho más oscura. Porque mientras el público veía glamour, exclusivas y una vida aparentemente perfecta, algunos rumores hablaban de tensiones familiares que nunca terminaban de desaparecer. Comentarios sueltos, miradas incómodas, ausencias que llamaban demasiado la atención. Y aunque durante años todo fue manejado con extremo cuidado, hubo un detalle que hizo que muchos comenzaran a sospechar que algo no estaba bien dentro del círculo íntimo de Cristina. Su hijo nunca buscó los reflectores como otros hijos de celebridades. Nunca quiso convertirse en figura pública. Pero precisamente eso fue lo que despertó tantas preguntas. ¿Por qué alguien que creció rodeado de fama decidió mantenerse tan lejos de ella? Según algunas versiones cercanas al entorno familiar, existían heridas emocionales que jamás terminaron de sanar. Y aunque nunca hubo una confirmación directa, el distanciamiento entre ambos comenzó a convertirse en tema de conversación dentro de ciertos medios latinos. Lo extraño es que Cristina siempre hablaba con enorme fuerza sobre mujeres empoderadas, familias unidas y superación personal. Pero cada vez que las entrevistas tocaban temas relacionados con su vida privada, algo cambiaba. El tono, la expresión, la incomodidad. Había preguntas que simplemente evitaba responder. Y es ahí donde aparece un episodio que muchos todavía recuerdan. Años después de alcanzar la cima, cuando su programa parecía imposible de derrotar, la televisión empezó a cambiar. Nuevas figuras aparecieron, las audiencias se fragmentaron, y poco a poco, aquella mujer que dominaba todo comenzó a perder espacio. Lo impactante no fue solo la caída profesional, fue la forma abrupta en que ocurrió. De un momento a otro, una de las mujeres más poderosas de la televisión latina desapareció casi por completo del foco mediático. Pero según algunos analistas, el verdadero golpe no habría sido laboral. Hablan de conflictos familiares silenciosos, de discusiones privadas, de decisiones que dejaron marcas profundas. Y hay un detalle que todavía genera debate. Personas cercanas aseguran que su hijo habría vivido momentos muy difíciles durante ciertos periodos de la fama extrema de Cristina. Nada fue confirmado oficialmente, pero las especulaciones crecieron con los años. Lo inquietante es que cada vez que Cristina reaparecía públicamente, intentaba proyectar tranquilidad, sonreía, hablaba de resiliencia, decía estar en paz. Sin embargo, había algo extraño en sus silencios, como si existiera una parte de la historia que nunca podía contar completamente. Y entonces ocurrió algo que volvió a encender todas las alarmas. En una entrevista, al hablar de su familia, que Cristina dejó escapar una frase breve, demasiado breve, una frase que muchos interpretaron como una señal de culpa. No dio detalles, no explicó nada, pero bastó para que comenzaran nuevamente las teorías sobre una relación fracturada con su hijo. En redes sociales, algunos seguidores recordaron antiguas ausencias familiares en eventos importantes. Otros mencionaron rumores que llevaban años circulando en privado. Porque hay historias que no explotan de golpe, se filtran lentamente, como grietas invisibles. Y el caso de Cristina parecía exactamente eso. Lo más duro llegó cuando ciertos medios empezaron a comparar su caída pública con otros íconos de la televisión que terminaron aislados. Personas que dedicaron toda su vida a construir una imagen perfecta, mientras en casa todo se derrumbaba lentamente. Ahí fue cuando el público comenzó a preguntarse si la famosa conductora realmente había pagado un precio demasiado alto por el poder y la fama. Sin embargo, hay otro detalle todavía más perturbador. Algunas fuentes aseguran que el hijo de Cristina jamás habría olvidado ciertos episodios ocurridos durante su juventud. Episodios relacionados con presión, exigencias y un entorno emocional complicado. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Y precisamente ese vacío alimentó aún más las sospechas. Porque cuando una familia guarda silencio durante tantos años, el misterio crece solo.
Mientras tanto, Cristina seguía apareciendo ocasionalmente en televisión, aunque ya nada era igual. La mujer fuerte, desafiante y dominante parecía ahora más vulnerable, más cansada. Incluso algunos seguidores comentaban que en sus últimas entrevistas había una tristeza difícil de ocultar. Pero el pasado nunca desaparece completamente. Y en medio de todo, apareció otra pregunta incómoda. ¿Por qué tantas personas del antiguo entorno profesional de Cristina comenzaron a distanciarse con el tiempo? Algunos hablan de diferencias personales, otros mencionan conflictos internos que jamás salieron oficialmente a la luz. Y aunque no existen pruebas definitivas de grandes escándalos ocultos, sí existe un patrón de silencios que sigue llamando la atención. Especialmente porque Cristina siempre fue una mujer acostumbrada a controlar la narrativa. Eso es lo que hace esta historia tan fascinante. No estamos hablando solo de una estrella caída. Estamos hablando de una figura que durante años entrevistó a celebridades destruidas por sus propios secretos, y que terminó enfrentando rumores similares alrededor de su propia vida. La ironía fue brutal, y quizá el momento más impactante no ocurrió frente a las cámaras. Según algunas versiones, sucedió lejos del público, en privado. Un momento donde supuestamente su hijo habría tomado distancia emocional definitiva. No hay documentos, no hay declaraciones oficiales, pero quienes siguen esta historia desde hace años aseguran que algo cambió para siempre entre ellos. Y desde entonces, Cristina jamás volvió a mostrarse igual. A veces, las personas más poderosas son también las que esconden las fracturas más profundas, porque la televisión puede fabricar sonrisas, puede construir personajes, puede convertir a alguien en leyenda, pero no puede borrar lo que ocurre dentro de una familia. Muchos todavía se preguntan qué fue exactamente lo que destruyó el imperio de Cristina Saralegui. Algunos creen que fue simplemente el cambio de la industria. Otros piensan que existían conflictos personales mucho más delicados detrás del colapso. Y hay quienes sostienen que el verdadero secreto jamás estuvo en los estudios de televisión, sino dentro de su propia casa. Hoy, años después de aquella caída silenciosa, el misterio sigue vivo. Porque hay silencios que hablan demasiado. Y quizás el más fuerte de todos, sigue siendo el de su hijo. Lo más triste de la historia de Cristina Saralegui no es que haya perdido el poder. En televisión tarde o temprano todos caen. Lo verdaderamente doloroso es imaginar a una mujer que pasó décadas escuchando los problemas de millones, mientras probablemente nunca encontró el espacio para sanar los suyos. Porque cuando uno revisa cuidadosamente su vida, hay algo que conmueve incluso a quienes antes la criticaban. Cristina no nació rodeada de lujo hollywoodense. Su historia empezó muy lejos de las luces perfectas de Miami. Viene de una familia cubana marcada por el exilio, los cambios bruscos y la sensación constante de tener que reconstruirse desde cero. Y quienes han vivido algo parecido saben que ese tipo de heridas no desaparecen nunca del todo. Solo se esconden detrás del trabajo, del éxito o de la fama. Tal vez por eso ella desarrolló esa personalidad tan fuerte. No era solamente una conductora agresiva o directa frente a cámaras, era una mujer que parecía vivir con miedo a derrumbarse. Y muchas veces, las personas más duras son precisamente las más frágiles por dentro. Hay entrevistas antiguas donde se nota claramente. Mientras todos reían en el estudio, Cristina mantenía el control absoluto. Nadie podía improvisar demasiado. Nadie podía romper el ritmo. Todo debía estar bajo control. Y en mi opinión, eso no nacía únicamente del profesionalismo, nacía del temor. El temor de perderlo todo. Porque las figuras públicas latinas de aquella generación vivían una presión brutal. Debían ser perfectas todo el tiempo, fuertes todo el tiempo, elegantes todo el tiempo. No podían mostrarse cansadas, vulnerables ni emocionalmente destruidas. Mucho menos una mujer que se convirtió en símbolo de autoridad dentro de una industria dominada durante años por hombres. Y aún así, detrás de esa imagen poderosa, había señales que hoy adquieren otro significado. Las pausas largas en ciertas entrevistas, las desapariciones temporales, la manera en que evitaba hablar demasiado de algunos temas familiares. Todo eso, visto ahora, parece el retrato de alguien que llevaba demasiado peso encima. Lo más humano de Cristina quizá fue precisamente eso. Nunca logró escapar completamente de su dolor. Y eso genera empatía. Porque el público suele creer que el dinero cura las heridas, que la fama llena los vacíos emocionales, pero historias como esta demuestran lo contrario. Puedes tener millones de espectadores adorándote, y aún así sentirte sola al llegar a casa. Hay personas cercanas al mundo del espectáculo latino que aseguran que Cristina cambió muchísimo con los años, que después del final de su programa ya no era la misma mujer dominante que paralizaba estudios enteros con una mirada. Según algunos comentarios, se volvió más silenciosa, más introspectiva, casi melancólica. Y sinceramente, eso rompe un poco el corazón.
Porque estamos hablando de alguien que dedicó su vida a entretener, escuchar y emocionar a generaciones enteras de latinos. Su programa no era solo televisión basura, como algunos críticos decían. Para muchísima gente inmigrante en Estados Unidos, Cristina representaba una voz familiar. Una mujer latina fuerte triunfando en un país donde muy pocos les abrían las puertas. Por eso su caída fue tan impactante. No cayó solo una presentadora, cayó una era completa de la televisión hispana. Y quizá ahí empezó el verdadero sufrimiento emocional, porque hay celebridades que saben retirarse, pero otras quedan atrapadas entre dos mundos, demasiado famosas para vivir como personas normales, y demasiado olvidadas para seguir sintiéndose importantes. Ese vacío puede destruir a cualquiera. Hay un momento especialmente triste cuando uno observa sus últimas apariciones públicas. La sonrisa seguía ahí. El maquillaje impecable también. Pero la energía era distinta. Ya no transmitía aquella seguridad feroz de antes. Parecía una mujer mirando constantemente hacia atrás, como si hubiera demasiadas cosas pendientes en su vida. Y es aquí donde el tema de su hijo vuelve a aparecer de forma inevitable. Porque muchas madres exitosas cargan una culpa silenciosa. El miedo de haber sacrificado demasiado tiempo personal por construir una carrera gigantesca. No sabemos exactamente qué ocurrió dentro de esa familia, y sería irresponsable afirmarlo. Pero sí parece existir una sensación persistente de distancia emocional que nunca terminó de resolverse públicamente. Y eso hace la historia todavía más dolorosa, porque uno puede sobrevivir a las críticas del público, puede sobrevivir al fracaso profesional, incluso puede sobrevivir al olvido mediático. Pero hay heridas familiares que persiguen toda la vida, especialmente cuando quedan cosas sin decir. A veces imagino algo muy simple. Cristina sentada sola después de una entrevista, el estudio vacío, las luces apagándose lentamente, el silencio absoluto después de décadas escuchando aplausos, y quizá, en medio de ese silencio, pensando no en los premios, sino en los momentos personales que jamás pudo recuperar. Porque el tiempo no regresa, y esa es probablemente la tragedia más cruel de la fama. Muchos espectadores jóvenes quizá no entienden hoy el impacto que ella tuvo. Pero quienes crecieron viendo televisión latina en los 90 saben perfectamente quién era Cristina Saralegui. Ella imponía agenda, generaba debates nacionales, hacía temblar celebridades con preguntas incómodas. Era una figura enorme. Por eso resulta tan chocante verla convertida en un personaje rodeado de rumores, nostalgia y silencios. Y quizá el público siente compasión precisamente porque percibe algo auténtico en su caída. No parece la historia de una villana arrogante que recibió un castigo merecido. Parece más bien la historia de una mujer que luchó demasiado tiempo intentando sostener una imagen imposible. Una mujer que probablemente se exigió más de lo que cualquier ser humano puede soportar. Hay quienes todavía esperan una confesión completa, un libro, una entrevista definitiva donde Cristina revele toda la verdad sobre los conflictos familiares, las heridas emocionales y el precio oculto de la fama. Pero tal vez eso nunca ocurra. Y quizá ahí reside el misterio que sigue atrapando a tanta gente. Porque las historias incompletas son las que más obsesionan, especialmente cuando detrás hay una mujer que pasó toda su vida escuchando secretos ajenos, mientras escondía cuidadosamente los propios. Y al final, tal vez la verdadera pregunta no sea ¿qué perdió Cristina Saralegui? Tal vez la pregunta más dolorosa sea esta: ¿valió realmente la pena conquistar un imperio televisivo, si en el proceso terminó alejándose de las personas que más amaba?